¿cierto? ¿Dividido o no dividido? Sí, por la fascia. Por la Fascia. fascia. ¿Cuál fascia? Con neurosis profunda. Entonces, aquí en pierna, igual que acá y que acá, pero donde es más evidente, hay una serie de estructuras que en esencia son fascias, pero adquieren un nivel de engrosamiento importante y se constituyen en algo que denominamos tabiques. Tabiques intermusculares. ¿Qué es el síndrome compartimental? ¿Profe qué? Juan Carlos, síndrome compartimental. ¿A qué nos suena? ¿Profe qué? Síndrome, síndrome compartimental. Pues la sangre se queda ahí atrapada. Entonces, usualmente sangre, entonces es un aumento de presión dentro de un compartimento que afecta estructuras vasculares, estructuras nerviosas, ¿cierto? Y usualmente uno de los mecanismos son hemorragias, extravasaciones por trauma o por alteraciones de la coagulación. Pero resulta que uno puede causar un síndrome compartimental. Repito, puede dar síndrome compartimental en el brazo, en el antebrazo, en la mano. De hecho, hablaron del síndrome del túnel del carpo. Sí. Eso se comporta como un síndrome compartimental. Es el aumento de presión dentro de un compartimento. Okay. En neuro ustedes hablaron de hipertensión endocraniana, ¿cierto? Eso es una forma de... ¿Dónde? En hematología, porque hay accidente ofídico. ¿Qué es un accidente ofídico? Veneno. Por veneno. Que lo atropella una serpiente. Mordedura de serpiente, que muchas de ellas tienen venenos, pues en su veneno tienen propiedades anticoagulantes, ¿cierto? Vasodilatadoras y hay extravasación de líquidos. Si usted tiene un paciente, ¿cierto? Yo tengo entendido que el occidente antioqueño, y bueno, en general en muchas regiones, son frecuentes los accidentes ofídicos. Mucho cuidado porque la mayoría de esas lesiones son por acá, ¿cierto? No hay calzado, no hay botas, no hay suficiente protección y es mucho más frecuente. Pero no puede tener síndrome compartimental hasta aquí adentro. ¿De acuerdo? Puede, lo que usted quiera. Aumento de presión dentro de un compartimento. ¿Se acuerdan de esto? Muy recientemente. Hay un compartimiento superficial y profundo anterior y posterior. Esos son compartimientos. Un grupo de elementos musculares. Lo que pasa es que donde es más común es aquí. Entonces, ahí es donde cobran mucha importancia los tabiques intermusculares. Uno de ellos es el que me va a separar el plano superficial del plano profundo en el compartimento posterior. Pero vamos a ver todos los casos. Primero definimos compartimiento. Uno posterior que tiene dos niveles, superficial y profundo. Un compartimiento anterior y un compartimiento lateral. ¿Cierto? ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Tenemos una membrana interósea, ¿cierto? Que me va a estabilizar una relación articular entre la fíbula y la tibia. Pero además me va a servir de límite entre dos compartimientos. ¿Entre cuáles? Lateral. Entre el anterior y cuál de los dos del posterior. No, el lateral. profundo, lógicamente. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Ya tenemos una membrana interósea que funge como tabique. Y vamos a tener tres tabiques más. Uno anterior, uno posterior y uno transverso. El transverso es el que cumple o es básicamente un engrosamiento de eso que llamaríamos fascia entre el plano superficial y el plano profundo, ¿cierto? Entonces, si yo tomo esta disposición, miren aquí, ¿cierto? Anatómicamente, acá está el compartimiento anterior, ¿cierto? Acá el lateral. Acá el profundo posterior y acá el posterior superficial. Entonces vamos a tener aquí dos tabiques, uno anterior para separar a quiénes, al compartimiento anterior del lateral. Uno posterior que me separa el compartimiento lateral del posterior superficial. Uno transverso que me separa el posterior superficial del posterior profundo. Y la membrana interósea que ya dijimos que funge como tabique entre el anterior y el posterior profundo. ¿De acuerdo? ¿Qué intención tienen esos tabiques? Establecer separación de grupos musculares, evitar que procesos infecciosos, ¿cierto? O daños y lesiones de incremento de presión de un compartimento afecten a más de un espacio. Aquí uno no habla tanto, por ejemplo, de tumores y metástasis. No quiere decir que no se den, ¿cierto? No puede tumores óseos o tumores de En cuello, por ejemplo, ustedes hablaron de fascias.
y de niveles, ¿cierto?, de profundidad para separar y delimitar ciertos espacios en trauma, tumores, infecciones. Entonces, en esencia, lo mismo ocurre aquí. Mecanismos de producción de síndrome compartimental. 1. Procesos como mencionábamos hace un rato, hemorragia, una fractura cerrada, ¿cierto?, que se fractura y hay un flujo de sangre ahí. Esos tabiques no tienen la posibilidad de distenderse de manera importante. La piel se hematiza, llega a un punto, pero no sigue extendiéndose y la presión dentro de ese compartimiento va a aumentar. Pero desde afuera, y eso es lo más preocupante, nosotros podemos producir un síndrome compartimental. ¿Cómo podríamos producir un síndrome compartimental desde afuera? La ropa, no. Con la ropa no tanto. Yo no creo que haya ropa tan ajustada. Intervención del equipo de salud. Torniquete. Un torniquete. Un yeso. ¿Cierto? Pero es más común, porque los torniquetes ya uno, pues hay que saberlo usar, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros vivimos en un torniquete porque lamentablemente el manejo de nuestro trauma no tiene los pantalones y las ondas de presión, ¿cierto?, que manejan y que se manejan en otras articulaciones. Uno es un paciente en un evento de traumatismo, ¿cierto?, tiene una potencial fractura aquí o aquí, entonces le colocan esos pantalones que generan una presión estable, ¿sí?, sin ir a afectar el componente neurovascular, pero tratando de reducir la posibilidad de sangrado. Yesos, férulas, un simple vendaje demasiado ajustado puede producir un torniquete indiscutiblemente. Así ya no es, salvo extremos, ¿cierto?, utilizarlo, pero hay que saber, lo dejo, lo quito, ¿cierto?, estarlo evaluando. No es ponerlo y remitirlo 6 horas de camino, ¿cierto?, y a ver cómo llega, si llega. Un síndrome compartimental es una cosa que avanza muy rápidamente. Yo siempre les digo, cuando estén haciendo rural y les digan que a las 5 de la tarde el paciente del yeso está con alguna molestia, no se vayan de fin de semana hasta que no evalúen eso bien. Y no van a volver el lunes y encuentran ya la citación de la fiscalía. Un síndrome compartimental no manejado implica amputación. O en un grado extremo puede haber una necrosis, puede haber una membrana gaseosa y chao. Entonces hay que estar muy atentos. Signos tempranos de un síndrome compartimental. ¿Qué podrá decirte el paciente? Doctora, tengo frío, hambre, sueño. No, pero frío. Parestesias. Frío sí, no, mentira, Pero ninguna de las anteriores estaba. Parestesias. En las fracturas normalmente Parestesias, ¿cierto? Primero dolor. El paciente va a empezar a sentir dolor. Y calor. Dolor, ¿cierto? Un dolor pulsátil porque hay una compresión sobre ese lecho vascular. Una falta de... Ahí, eso en esencia, ¿cierto? Esa sensación ahí punzante, ¿cierto? Ese dolor punzante con aumento de presión, ¿cierto? Las parestesias ya van siendo como un signo más tardío. Pero yo me refería a de pronto a la extremidad fría. Porque No, es que yo estaba molestando que el paciente dijera que sentía frío, claro. Entonces, el compromiso distalmente puede generar, ¿cierto?, un compromiso. Exacto. Cuando ya hay una disminución del retorno, cuando ya hay un déficit de pulso, es muy claro. Entonces no esperemos a llegar a los síntomas extremos. Hay palidez que puede asociarse a hipotermia, pues a disminución de la temperatura, ¿cierto? Hay dolor, hay parestesias, ¿cierto? Y el déficit de pulso es el signo más tardío. Entonces usted no se quede contento con que el paciente tiene pulso y usted diga, tiene pulso. No es un síndrome compartimental, no. Lo está haciendo si tiene dolor, si tiene parestesias y si hay un cambio en la coloración de la piel. ¿De acuerdo? Entonces, no es poner un yeso y decirle al paciente que vive a 8 horas de camino, ¿cierto?, vuelva a control en 2 meses. Y no decirle que si empieza a tener dolor, no le diga que si tiene parestesias venga a consulta, porque posiblemente no sepa que es parestesias. Es que ese es un error que uno cree que no, pero a veces se comete, ¿cierto? Señora, ¿tiene parestesias? Y la paciente le da pena, ¿cierto?, que el doctor crea que ella es ignorante, y o dice que sí, o dice que no tiene ni idea. Esa terminología para nosotros, pero hay que explicársela a ellos, porque muchos de esos errores pasan porque uno no le explica. Entonces, si siente hormigueo, si siente que le duele, que se le durmió la pierna, véngase corriendo, ¿cierto?, de una vez. Porque a veces el paciente se vuelve muy obediente y silencioso cuando no debe ser. Y tiene esa sensación, pero cuando el doctor le dijo que eran 2 meses, se queda ya 3 días y cuando ya la cosa es insoportable, viene y ya puede ser muy tarde. Entonces, ojo, si usted tiene un paciente con accidente físico, córrale y esté muy encima de él.
Si usted tiene un paciente con una fractura cerrada, ¿cierto? Trate de estabilizar o intervenir, ¿cierto? Si necesita reducción o si no se va a hacer reducción abierta, que le liberaría presión, ¿cierto? Trate de estar muy pendiente de eso. Si ponen un yeso, si ponen una férula, si tiene un paciente demasiado matizado, pónganle primero una férula, pónganlo ahí, cubamos el paciente, cuando lo dejan un poco, sí coloquen un yeso. O si ponen un yeso, adviertan la posibilidad de que cualquier molestia implique abrir ese yeso y volver a ponerlo. Es preferible cambiar un yeso a las 6 horas o al otro día y no tener un paciente encantado en 3 días. Entonces hay que hacer un seguimiento muy estricto de esas cosas, ¿de acuerdo? Creo que en algún caso el líquido compartimental es una fractura adrede para que el tejido se pueda expandir en un dedo. Más que una fractura adrede, pues en algún caso se puede. La esencia del manejo del síndrome compartimental es liberar presión. Por eso es que a veces cortan. Y eso es lo que se hace. El procedimiento es una fasciotomía. Por donde quiera que se le mire, eviten a toda costa llegar a un síndrome compartimental. Porque el manejo también es bastante traumático y molesto. Es literalmente hacer unas incisiones, perdónenme la comparación, como cuando usted taja un banano para sacar un banano, ¿cierto? ¿Cómo? Lo que usted quiera que taje. Pero ¿cómo lo tajamos? ¿Así o así? Así, pero ¿Y por qué así y no así? el sentido de las, el sentido, no sé, el sentido del El sentido común, ¿no? ¿Por qué no así? Así también no liberamos. que va a abrir, se va a abrir el en varios niveles. Porque va a ser más eficiente si lo cortas y ya sin solo corte hacia varios. no sé, estas partes que van a quedar en plástico, los surcos van a seguir así, dámelos así, va a abrir más. Bueno, esta es una explicación, pero hay un detalle mucho más importante. Las fases están en Bueno, están bien, pero hay un detalle adicional muy importante, que es lo que en principio se usara así, pero luego a alguien se le ocurrió por qué no así. ¿Y qué pasó cuando se hicieron fasciotomías así? ¿Qué elementos importantes recorren? ¿Pero qué tipo de cosas? Porque las venas, la idea es que uno las vea, ¿no? No vaya a cortar aquí justo por trayecto de esa pena y hace una sapenotomía. ¿Capilares de qué naturaleza? Es un sistema tan importante del cual uno suele pasar por encima y sin pena ni gloria y lo ignoramos mucho, que es vascular y que no es arterial linfático. Si usted corta así, linfático. Cualquier incisión amplia en este sentido interrumpe el drenaje linfático. Usted va a tener un paciente que se curó el síndrome compartimental, pero que tiene un pie así de gigante porque le dañó todo el drenaje linfático. Todo lo que ustedes han dicho es válido, claro, es más efectivo, la longitud de las fibras tiene que ver, ¿cierto? Pero no es esa la principal motivación por la cual uno hace una fasciotomía en sentido longitudinal. ¿A qué profundidad hacen el corte? Hasta que usted encuentre, vamos a ver si aquí podemos identificar algo de esos tabiques. O sea, obviamente la profundidad implica necesariamente llegar al plano del compartimiento. Miren que aquí, esto ya está aquí. Esto que tenemos aquí, me traigo una pinza.